qué pena la piscina. Además tengo yo una foto que os enseñaré. Llegó el agua, todo inundado, ¿verdad? La piscina hasta arriba de tierra. Bueno amigos, pues mirad, ya estamos haciendo aquí la lista. Aquí tenemos al secretario José Tomillero. Bueno, y aquí un pedazo de grupo de senderismo, Oxígeno Activo Senderismo. ¿Cuánto nos entrega? 290 euros. 290 euros. Mirad, ya llevamos recaudado más de 500, más de 500 euros, ¿de acuerdo? Ahora finalizaremos la lista y se lo entregaremos al alcalde de Benoján de aquí a 5 o 10 minutos. Bueno, pues muchísimas gracias. Muy buena, y gracias por venir. Hemos recaudado un total de 805 euros, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Ha sido la verdad que nos ha sorprendido con todos los grupos senderistas de Málaga, los compañeros de aventura de Marbella, Oxígeno Activo, muchos grupos de senderismo, y ahora le vamos a hacer entrega al máximo representante de Benoján, a su alcalde, Guillermo. Así que muchas gracias por la colaboración que ha tenido siempre y ha estado siempre muy pendiente de esta ruta. Pues nada, le hacemos entrega de los 805 euros. Que se vea bien. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a vosotros por la colaboración. La verdad, 805 euros que, mira, ayer sin ir más lejos, uno de los que estuvieron desalojados nos estuvo diciendo que no tenía ni para comer, ¿no? Así sí. Para venir de escándalo y que quede bien grabado que son 875 euros, a ver, que después no puedan decir. Sí, sí, además lo hemos apuntado, 805 euros, porque han ido sumando gente y hemos ido sumando, tachando, así que... Euros más, 815. Pues mira, aquí tenemos, ¿cuánto? ¿15 más? 10 más. 10 euros más, pues 815 euros. Pues nada... Soy representante de Hacienda, así que me deben 300. Es que no falla, no falla. Bueno, pues vamos a empezar la ruta. No la desalojamos, Y muchas gracias por venir y empezamos primero al nacimiento de Cascajales y luego vamos a ir donde está el amigo Salva, mirad, a la primera casa, al molino de Simón, que nos la va a abrir, nos va a abrir las puertas y nos va a explicar su historia y lo que han pasado en las inundaciones de su casa, ¿de acuerdo? Pues empezamos la ruta hacia el nacimiento de Cascajales. Que no ha sido ni una ni dos. No, a ver, han sido muchas casas, pero hemos quedado... No, pero la de él, que han sido varias Sí, veces. en el 2018 también. Así que venga, empezamos la ruta. Bueno, primer destino, nacimiento de Cascajales. Mirad. Bueno, mirad, aquí tenemos el arroyo que viene del nacimiento de Cascajales, donde iremos luego. Vaya espectáculo, ¿eh? Una pasada, tío. Es precioso. Sobre todo la cascada del final de allí. Sí, aquella, ¿verdad? Pues ahora iremos luego allí. Bueno, pues hemos llegado al nacimiento de Cascajales. Mirad, qué maravilla, ¿eh? Vamos a cruzar las vías del tren y nos vamos a ir por un sendero lateral. Nos vamos a ir a la casa rural El Molino Simón, que está en la ribera del río Guadiaro, que allí nos lo va a enseñar el molino y nos va a enseñar cómo se inundó, ¿de acuerdo? Todo el mundo a la derecha. Venga, vámonos. El tren. Bueno, pues nos vamos al molino de Simón. ¿Has visto? Ve. Trabajando en las huertas. Ya estamos a punto de llegar al molino de Simón.
donde nos espera Salva para enseñarnos su casa a este pedazo de grupo. 815 euros hemos recaudado. La verdad que es una maravilla la aceptación y la gente como colabora, ¿eh? Bueno, ahora vamos a entrar al molino de Simón. Es un molino harinero del siglo XVII que está restaurado a casa rural y que se inundó. Nos va a atender ahora Isma, la mujer de Salva, que hemos visto antes, y como veis ya tiene parte de sus pertenencias, la parte de arriba, porque el agua llegó casi a la segunda planta. Vamos, nos lo va a enseñar Isma y vamos a ver su casa y lo que es la parte trasera, ¿de acuerdo? Venga, vamos a entrar. Bueno, Isma, muchas gracias por atendernos de nuevo. A vosotros. Y vamos, siempre. Que el personal vea las consecuencias de la subida del río Guadiaro. Pues mira, esto es una pasada. Ahora vemos que el río está ahí fuera, ¿verdad? Sí. ¿Hasta dónde subió el agua? Pues hasta aquí. Míralo, si se ve. Sí, mira, estamos hablando de 1 metro y pico. Sí, casi 1,20 m en alguna zona. Entró por la ventana. Por la ventana. Sí. Vamos a ir pasando también para que vaya entrando la gente a la parte de fuera. Por favor. Vamos diciendo, por ejemplo, dónde yo. Sí, exactamente. Y pasando, esto lo que pasa es que estará todavía enfangado. La parte de ahí me refiero. Mira qué pena la piscina. Cortar el árbol. Mira, ahí tenemos el río. Es que está, además lleva fuerza, ¿eh? Mira toda la fuerza que lleva el río. Claro, cuando todo esto subió, arrastró a tierra, piedra y llegó hasta la primera planta. Hasta la primera planta. Y en el 2018 llegó a la segunda planta. Fue de impresión la cantidad de agua. Mira. Y ya ha pasado un mes, ¿eh? Tiene 700 años de historia la casa esta, ¿no? Bueno, ya sabéis que en verano, que estará esto listo, podéis alquilarla en la página molinodesimon.com, que ya habrá arreglado todo esto, pondrá una piscina nueva y esto es un entorno espectacular de bonito que es. Cuando lo termine todo, tal como estaba antes, que os dejaré una imagen de cómo estaba esto antes, esto es un entorno único en plena naturaleza. Bueno, Salva, como sabes, si te acuerdas que estuvimos aquí en tu casa con mi mujer y hicimos aquí un buen vídeo y luego estuvimos de segunda cuando pasó todo esto, te dije que la recaudación que iba a tener ese vídeo, fuera lo que fuera, se te iba a donar, ¿de acuerdo? Así que aquí tienes, Molino de Simón. Se ha recaudado, que te mandé ayer la foto, 34 con algo y yo he arrimado hasta los 50 euros, ¿de acuerdo? Yo sé que es poquito, pero siempre, para cualquier detallito es bueno, como los 815 euros que hemos donado al Ayuntamiento de Benoján. Muchísimas gracias a todos y de verdad. La verdad que es un hombre muy agradecido, una familia que vaya, que son estupendas y ahora a partir de este verano, si esto está listo, os lo vamos a comunicar. Claro. Pues nada, vamos a con seguir. vuestro 10% de descuento para toda la gente. Acordaros, un 10% de descuento, le escribí en su página web, que nos la recuerda, molinodesimon.es. molinodesimon.es, ¿de acuerdo? Pues Y venga, en redes sociales Molino de Simón. venga, Todas. Facebook, Instagram y TikTok. Todos. Perfecto, pues muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes, de verdad. Pues nada, familia, agradeceros enormemente que nos hayáis enseñado de nuevo vuestra casa y sobre A ti. todo para que dentro de un mes y pico, 2, empiece esto a arrancar. Vamos a seguir el progreso en sus redes sociales, Molino Simón, ¿de acuerdo? TikTok, Instagram, Facebook, hasta que esté lista del todo. Perfecto. Y volveremos Os por aquí. esperamos aquí. Muchas gracias, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Venga. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Adiós.
Bueno, ahora nos vamos a ir a las vías del tren y de ahí al molino El Caracol, que es otro molino que está al lado del río, más pequeñito que este, y de ahí ya cruzamos el puente nuevo, ¿de acuerdo? Vamos a las vías del tren y allí nos paramos todos para ir al otro molino. Let's go. Bueno, nos vamos al molino del Caracol. Bueno, entramos a la casa Molino del Caracol, que también es una casa rural, de acuerdo, que se puede alquilar en verano y nos va a atender Juana y Paco. Venga, ¿podemos entrar? Oh, qué bonita. Bueno, pues nada, aquí tenemos a Juana y a Paco, que nos va a enseñar su casa, que nos dice que esto, además tengo yo una foto que lo enseñaré, llegó el agua todo inundado, ¿verdad? El salón, sí, El salón. llegó hasta el salón y en esta parte brotaba el agua desde el suelo. Vale. Y ahora nos va a enseñar su casita y vamos a ir al patio, que es donde fue lo más afectado, ¿verdad? Pues venga, delante, por favor. Sí. Mirad, qué bonita. Qué maravilla. Por suerte, Sí. como vimos que el río va creciendo, Sí. todos los muebles los tuvimos a la planta superior. Vale. Los daños fueron mínimos. Cogió tiempo a subir toda la planta, bueno, gran parte. Se nos metió el agua 2 veces, porque Sí. se nos metió el primer miércoles, Sí. lo limpiamos Es todo verdad. porque teníamos clientes el fin de semana. Y como cayó estaba el una tiempo- segunda nueva. Ay, estaba el tiempo bueno y dijimos, pues vamos a limpiarlo y cogemos los clientes. Vale. Cogimos los clientes y al segundo- ¿Y aquí dónde os pueden encontrar? ¿En qué página? ¿En Booking, Facebook, Estamos en en molinodelcaracol.com molinoelcaracol.com? y en Facebook, en todas las plataformas. Y esta ya sí está disponible para alquilar, ¿verdad? Ya tuvimos clientes la semana pasada después de Vale, todo esto. pues venga, vamos a verla y entrando, yo voy a salir fuera. Dice que salía el agua. El agua flotaba de a 20 Mirad, qué bonita. Esta os voy enseñando fotos de cómo quedó. Todo esto era tierra, tierra. La piscina hasta arriba de tierra. Mirad, es una parcela más pequeñita que la del Molino de Simón, que son 4.000 metros cuadrados. Mirad, pero es que mirad, es que justamente el río está aquí, es que lo separan 3 metros. Claro, esto se subió el caudal, entró aquí, trajo toda la tierra y todo esto, mirad, hasta la primera planta. Un metro por encima del nivel del suelo. Sí, yo estuve aquí hace unas cuantas semanas y estaban trabajando aquí, estaba toda la piscina llena de barro. Ah, y había como una máquina, una pequeña máquina. Tenemos 2 excavadoras. 2 excavadoras. Y que habéis tenido que traer una máquina que Mirad qué detalle. Buah. Mirad qué chulo están hechos aquí como un estanque. Esto imagino que lo prepararán. Y mirad, qué maravilla, ¿eh? Qué piscinita. Qué chulo. Bueno, piscina, río. Esto para el verano es un lujo. Bueno, mirad la planta de arriba. Habitación de matrimonio y baño, ¿verdad? Sí. Y las vistas al río. ¡Buah, qué chulo! ¿Qué tenemos más por aquí? ¿Otra habitación? Hay 2 habitaciones más. ¿La parte de arriba? Sí. Mirad. ¿No ha dicho Paco total 6 personas y más sofá cama? Sí, sofá cama y podemos poner una camita aquí y Vale. otra en la habitación de matrimonio. Y esta ya está disponible para alquilar Sí. desde ya, ¿verdad? Ya Os está. queda solamente la piscina, que como no es temporada tampoco Ah, corre mucha prisa, Pero ¿verdad? la piscina ya comenzará mi marido esta semana Poquito a poco. para pintarla. Pues nada, pues muchas gracias por vuestra Nada. hospitalidad y enseñar vuestra casa. A ti. Venga, os vemos pronto, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ya habéis visto, Molino del Caracol, nos lo ha enseñado Paco y está ya disponible para alquilar en su página web. Aquí lo tenéis, alojamiento rural Molino del Caracol.
Así que nada, muchas gracias y nada, poquito a poco esto va a salir para adelante. Gracias a vosotros. Venga, hasta luego Paco, gracias. Bueno señores, continuamos hacia el puente. Mirad, qué maravilla. La nueva pasarela que cruza el río Guadiaro. Qué bonito. Qué pasada, ¿eh? Disfrutad de las vistas. Qué bonito, mirad. Sigue la vida. Charco de la Barranca. Vaya espectáculo, ¿eh? Mirad. Bueno amigos, pues aquí despedimos oficialmente la ruta en el Charco de la Barranca, ¿de acuerdo? Y ya nos iremos a hacer una segunda ruta al nacimiento de la Artezuela. Así que agradecer aquí a todo el mundo la colaboración en esta ruta benéfica por los afectados de Benoján. Nos vemos en la siguiente ruta amigos y gracias por todo. Adiós.